Estamos en el primer capítulo de Lucas y estamos mirando la armonía de los 4 evangelios. Ahora estamos hablando sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Acaba de nacer. Su nacimiento de Juan el Bautista fue el primer paso para la venida de Cristo, la primera vez a la tierra, la venida de su salvación para todos. Entonces, este nacimiento de Juan el Bautista él es un bebé milagroso, porque él va a ser el mensajero que va a preparar el camino delante de la venida de Jesús. Fue el mensajero. Entonces, en Lucas 1:25 estamos mirando las palabras de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y como aprendimos y estudiamos, ella pasó toda su vida hasta este momento sin bebé. El deseo de su corazón era tener un hijo y nunca lo tuvo hasta este momento. Juan el Bautista para ella fue un bebé milagroso. Fue el cumplimiento del deseo de su corazón. Y ella está muy agradecida a Dios. Y aquí ella dice, así me ha hecho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Ella está en su último versículo de agradecimiento y está declarando: Dios me ha dado este bebé y ahora me ha quitado esta afrenta entre los hombres. Estábamos mirando eso porque en esos días en su cultura la gente miraba muy mal a las mujeres que nunca habían tenido bebés. A lo mejor como la hacían al lado o la juzgaban. A lo mejor pensaban: hay algo mal en su vida, debe de haber pecado en su vida y por eso Dios no la ha bendecido. Era una afrenta. Ella pasó vergüenza, pasó dolor, rechazo en todos estos años de no tener un bebé, y ahora finalmente ella recibe el deseo de su corazón y le está agradeciendo a Dios. Por eso hablamos un poquito de esta afrenta. Como la gente la trataba, no era un estigma que tenían las mujeres en ese tiempo. Y eso no era un estigma que Dios puso sobre de las mujeres que no tenían bebés. Ese era un estigma hecho por hombre, ¿verdad? La opinión del hombre, el juicio del hombre, el juicio de la religión, de juzgar, como los amigos de Job, hablamos de ellos, que lo juzgaron a él: esto te está pasando porque hiciste algo mal. Entonces ellos no sabían lo que estaba pasando detrás de las escenas en el mundo espiritual. Y si uno tenemos el privilegio de leer la Biblia y saber lo que pasó, y sabemos que era un ataque espiritual. Amén. No fue lo que él hizo, pero en toda esa situación Dios le abrió los ojos de Job para entender que lo principal, lo que siempre tenemos que recordarnos, es que Dios nunca tiene la culpa. Amén. Él le enseñó a Job: no acuses a Dios. Nunca debemos de acusar a Dios. Aunque cuando pasan cosas que no entendemos en el mundo, cosas buenas cosas malas le pasan a la gente buena. La gente se pone a dudar su fe y dudar a la palabra y dudar a Dios y cuestionar a Dios y acusar a Dios. Pero lo que aprendemos de Job es que eso nunca se hace, porque Dios nunca tiene la culpa. Dios es Dios, Dios es perfecto, Dios es amor. Todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Dios no puede fallar, no tiene la capacidad de fallar. Entonces nosotros no podemos ser más fieles y más buenos que Dios, ¿verdad?
eso es imposible. Dios es lo más bueno. Él es bueno y Él es perfecto. Y nosotros no podemos pensar que entendemos mejor o sabemos más o sabemos mejor o hiciéramos las cosas mejores de lo que Dios las hace. Amén. Eso es lo máximo de orgullo. Hay que humillarnos y siempre entender Dios nunca tiene la culpa. Nunca acusar a Dios. Cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, a lo mejor hay deseos que tenemos, como Elizabeth hablamos, ella tenía ese deseo toda su vida, pero al final, el momento que Juan el Bautista nació era el momento perfecto, el momento profético y perfecto que él tenía que nacer. No pudo haber nacido antes ni después. Ese era el momento. Y la vez pasada hablamos de varios factores. Hay tantos factores que están envueltos en el cumplimiento, cuando se cumplen o se cumplen las promesas de Dios, cuando se manifiestan las promesas de Dios en nuestras vidas. Hay tantos factores que uno tiene que ver, porque si sabemos, número uno, que si las cosas parece que van despacias, parece que nada está pasando, parece que las promesas no se están cumpliendo, número uno, nunca debemos de cuestionar, dudar o acusar a Dios. Y si sabemos eso, entonces tenemos que mirar a todos los otros factores que a lo mejor explican o nos ayudan a entender porque hay veces que las manifestaciones se tardan. Hay veces que parece que nada está pasando y está tardando mucho tiempo. Amén. Hay muchos factores y hablamos mucho, puede ver unos factores con el de Elizabeth, el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo perfecto para las cosas, hay que tener paciencia y esperar en Él. Otros factores, se recuerdan, nuestras decisiones. Si uno decide mal, como que nos desviamos del camino y le toma a Dios tiempo mover las cosas y regresarnos a su camino perfecto. Amén. Ese puede ser un factor por la razón que las cosas se tardan más. Ahora nuestras decisiones malas hicieron que Dios tenía que tomar tiempo para regresarnos al camino derecho. Amén. Ese es uno. Puede ser nuestra ignorancia aún de las cosas naturales. No entendemos las cosas naturales que Dios ha puesto en el mundo. Las leyes naturales. Estamos quebrando leyes naturales. Por ejemplo, si estamos enfermos, que necesitamos sanidad, a lo mejor estamos comiendo algo que nos hace daño. Y eso va a impedir la manifestación de su sanidad. Amén. Hay cosas de nosotros también que nosotros hacemos que impiden la manifestación. No sabemos si queremos prosperidad y aumento, pero estamos gastando, no manejando el dinero correctamente. No es Dios, ¿verdad? El problema es nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros. Hay veces que sí es, o por ejemplo, si estamos pidiendo algo grande de Dios, a lo mejor no estamos pasando tiempo suficiente en la palabra, renovando nuestras mentes, purificando nuestra fe para poder recibir lo que estamos pidiendo. A lo mejor todavía el nivel de nuestro entendimiento en las cosas de Dios está más bajo de lo que estamos pidiendo y tenemos que tomar tiempo cultivando nuestra fe, dándole de comer, nutrir nuestra fe con la palabra de Dios para que la fe se ponga más fuerte y aumente a poder llegar al nivel que necesitamos para recibir lo que estamos pidiendo. Amén. A lo mejor la mente no está renovada suficiente a ese nivel que debe de estar para recibir lo que estamos pidiendo.
O a lo mejor es como en Job, un ataque espiritual. El enemigo está resistiendo, impidiendo. So tenemos que aprender a usar nuestra autoridad en el nombre de Jesús para reprenderlo, atarlo y para poder recibir lo que Dios ya tiene para nosotros. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Quiere decir, Él ya dijo que sí. So es el enemigo que puede estar impidiendo y hay que moverlo al lado en el nombre de Jesús para que el camino se abra para recibir lo que Dios ya tiene, ya nos dio en Cristo. Amén. So eso puede ser. Hay muchos factores, pero lo número uno es no acusar a Dios. Eso es lo que hay que siempre entender. No es la culpa de Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto se está tardando? ¿Qué está impidiendo? A lo mejor estamos pidiendo para otra persona, pero la voluntad de otra persona tiene mucho que ver. Y Dios necesita tiempo para cambiar el corazón de esa persona. Entonces, muchos factores. Pero hay que creer que cuando nosotros oramos y pedimos, Dios escuchó, Dios contestó y ahora el proceso de caminar por fe. Y si se tarda, no vamos a acusar a Dios. No vamos a cuestionar a Dios o dudar a Dios porque Él está obrando detrás de las escenas. Él es fiel. Amén. Y eso es lo que estábamos hablando de los factores. Y lo más importante es entender, porque el enemigo siempre nos va a tentar a cuestionar, a dudar a Dios, a ponerle la culpa a Dios, a culpar a Dios. Eso va a ser una tentación que el enemigo da, pero nosotros tenemos que conocer al corazón de nuestro Padre tan suficiente que aun si Él trata de tentarnos, acusarlo, a dudarlo, que sepamos, no puedo, porque lo conocemos a Dios tan bien por medio de su palabra. Es la única manera de conocer a Dios como Él es de verdad, es por medio de su palabra. So vamos a mirar cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios para dar los deseos de nuestro corazón, para cumplir sus promesas y conceder los deseos de nuestro corazón. Miren en Lucas 12:32. Lucas 12:32. Hablando de cómo recibir de Dios. Y saber que Dios es bueno, como acabamos de cantar, Dios es bueno, pero no solo saberlo con la mente, saberlo en el corazón. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios tiene placer en darnos el reino. En las historias en el Testamento Antiguo vemos algunas veces unos reyes, aún en el Nuevo Testamento, vemos a algunos reyes que cuando estaban de muy buen humor, les dijeron a las personas, yo te prometo la mitad, hasta la mitad de mi reino, yo te lo doy, te lo concedo, pide lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino. Y eso es un rey humano, pero mira nuestro Dios, que no solo es nuestro Dios, es nuestro Padre. Su corazón es darnos el reino. Él no pone límites. Él no dice hasta la mitad de mi reino. Él dice el reino entero, te lo doy. Y no solo eso, es su placer. Él toma placer en concedernos todo lo que le pertenece a su reino. Amén. Todo lo bueno de su reino, la salud divina, la prosperidad, la paz, el gozo, la justicia, la autoridad, el dominio, las riquezas, todo lo que es el reino de Dios, es el placer de Dios, nuestro Padre, darnos el reino. Diga conmigo, sin límites. Es el placer. Dios toma placer. Él se goza
en bendecirnos. Amén. Se goza en bendecir. Y Él es Abba, ¿verdad? Cuando dice vuestro Padre, eso es Abba. Abba. Y eso me toca el corazón porque creciendo era niña y teníamos unos vecinos judíos y tenían 2 niños que eran mis amiguitos y ellos le decían a su padre Abba. Y eso, yo no sabía lo que eso era porque no sabía, pero de él entendí. Ahora sé. Abba es como decir papi. Es de afecto, es tierno esa manera de decir. So, no es padre serio y lejos, es un papá tierno, amén, que nos ama y nos invita y se deleita en darnos cosas buenas a todo su reino, amén. So, ese es el corazón de Dios. Miren en Salmos 35, 27. Salmos 35, 27. Dicen: Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, los que queremos la justicia de Dios. Amén. Estamos a favor de la justicia de Dios, de lo que es bueno, de lo que Dios dice que es bueno y correcto. Amén. Eso es la justa causa de Dios y Él nos dice a nosotros debemos de cantar y estar alegres. Debemos de que digan siempre, sea exaltado Jehová, que se complace en la prosperidad de su siervo. ¿Quién es siervo de Dios? Todos somos. Queremos hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para vivir para Él y hacer su voluntad. Somos siervos de dioses. Eso quiere decir que Jehová, el fuerte eterno, se complace, tiene placer en nuestra prosperidad. Amén. Él no tiene placer que seamos pobres, muertos de hambre, enfermos, perdidos en las tinieblas. Eso no le trae placer a Dios. Le trae placer a Dios que prosperemos. Pero lo hermoso de eso es la palabra prosperidad aquí es la palabra shalom. La palabra shalom. Los judíos se dicen shalom, ¿verdad? Y lo que quiere decir shalom literalmente es, déjame tratar de traducirlo en español. En inglés, nothing missing, nothing broken. Nada faltando, nada quebrado. Shalom quiere decir que nada te falte, que nada esté quebrado en tu vida. Nada faltando, nada quebrado. ¡Qué bendición! Y esa palabra incluye no solo dinero, prosperidad, pero no solo eso, pero habla de ser completo, de ser sano en la mente y en el cuerpo. Amén. No importa lo que está pasando en este mundo, vamos a tener mentes sanas. Amén. No nos vamos a volver locos, ¿verdad? Vamos a tener mente sana, porque eso es lo que Dios promete en Shalom. Mente sana, cuerpo sana. Dice la paz, la seguridad, salud divino, prosperidad. Incluye paz, estar quieto y tranquilo, estar contento, prosperar en cada relación humana, en matrimonios con los hijos, prosperar en nuestra relación de pacto con Dios. Eso incluye paz aún de la guerra, incluye shalom, nada faltando, nada quebrado, nada. Dios tiene placer cuando nada nos falta y cuando nada en nuestra vida está fuera de orden. Él tiene placer cuando todo está en orden de acuerdo a su palabra y cuando nada nos falta. Ese es el placer de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dios se goza en el nombre de Jesús. Aleluya. Si algo en nuestra vida está quebrado, amén, si algo nos falta o algo está quebrado, número 1, eso no es la voluntad de Dios, que permanezca así. Dios nos ha dado todas las promesas que cubren toda necesidad. Solo hay que clamarlo,
tomarlo, apropiar las promesas, recibir las promesas, creerlas, decidir creerlas, recibirlas y seguir paradas en esas promesas hasta que lo que falte se cumple, se llene. Amén. Lo que está quebrado se ponga en orden. Amén. Ahí tenemos que, porque ¿qué quiere decir eso? Vivir por fe. Vivir por fe en la palabra de Dios, tomados de la palabra hasta que se cumpla la palabra en nuestras vidas, se manifieste. Amén, porque las promesas son para hoy, no son para algún día, son no para cuando lleguemos al cielo, porque ahí vamos a tener todas, no las vamos a necesitar en el cielo, necesitamos sus promesas ahora. Son para ahora, son para apropiar, creerlas, usarlas, declararlas, tomarlas y verlas cumplidas. Por eso son las promesas de Dios. Entonces, ese es el corazón. Y cuando esas promesas se cumplen en nuestras vidas, cuando las recibimos y las creemos, Dios se agrada. Dios se pone contento. Es como cualquier padre, ¿verdad? Un padre bueno quiere bendecir a sus hijos, ¿verdad? Un padre bueno tiene placer en darle cosas buenas a sus hijos, lo mejor que puede. Ese es el corazón de Dios y así es Dios. Dios no es un padre humano, es un padre mejor, es un padre sobrenatural. Eso es el corazón de Dios. Ahora miren en Hebreos 11:6. Este es un versículo también para conocer el corazón de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es, que es Dios y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Este es un versículo poderoso. Pero ustedes se recuerdan cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús a la montaña a ser tentado, ¿verdad? El enemigo vino a tentarlo. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo usó la palabra de Dios y el enemigo la pervirtió, ¿verdad? En contra de Jesús. Pero Jesús lo resistió usando la palabra de Dios pura como es. Y el enemigo sabe cómo usar la palabra de Dios y pervertirla y usarla para manipularnos o aún darnos una idea incorrecta de Dios, porque eso es lo que hizo con Jesús en la montaña. Y yo les confieso que en mi vida, no sé en la de ustedes, pero en mi vida el enemigo ha tratado de usar este versículo para darme una idea incorrecta de Dios. So vamos a leerlo. Dice, y yo les explico. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. So yo leyendo eso he escuchado la voz del enemigo que me dice a mí, tú no tienes suficiente fe, entonces Dios no está contento contigo. Dios está enojado contigo, porque tú no tienes suficiente fe. Yo he escuchado eso, el enemigo usando ese versículo. Pero cuando yo he meditado, el Espíritu Santo me enseña cómo es el versículo. El versículo es así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Si uno no está usando la fe de Dios, uno ha decidido no usar o no cultivar o no crecer la fe de Dios que uno ya tiene cuando es nacido de nuevo, esa semilla de la fe de Dios. Si uno decide no usarlo, no desatarla, Dios no se agrada porque entonces Él
como que le estamos atando las manos y Él no puede bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Y esa es la razón que Él no se siente agradado, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos su reino entero. Él quiere cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Pero si por cualquier motivo, por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos un poquito vagos, ¿sí? Espiritualmente, ¿cómo se dice? Flojos espiritualmente. No tenemos ganas de leer, no tenemos ganas de declarar la palabra. Estamos cansados y decidimos, no, mejor así es la vida. Me voy a quedar así con este dolor. Tengo que aceptarlo. Es parte de la vida, es parte de la edad. Mejor así me quedo. Si uno decide, entonces Dios no es que está enojado con nosotros, no es que no está contento con nosotros. Él no está contento porque entonces le hemos atado las manos y ya le cortamos la venida que Él puede bendecirnos porque hemos decidido no usar la fe que Él nos dio. Amén. No es nosotros, no es que no está contento, enojado con nosotros, es porque él solo se agrada, solo se pone contento cuando Él puede derramar sus bendiciones. Y como que está frustrado cuando nosotros lo impedimos, le cortamos ese placer por no usar la fe de Dios para recibir lo que Él ya pagó para nosotros con la sangre de Cristo. Amén. Sí, se entristece. Él se entristece porque le hemos atado las manos, lo hemos bloqueado. Es como un padre, por ejemplo, ya su hijo ya tiene 17 años y ya piensa que sabe todo. Y dice, yo me voy de la casa y voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y él se va de la casa. ¿Qué pasa? El padre lo ama, todavía lo ama, ¿verdad? Pero el padre está triste. No está contento porque le queremos dar todas estas cosas buenas de la casa, pero él se ha ido a hacer su propia cosa. Entonces, el padre lo ama, pero está triste porque sus decisiones han atado las manos del padre. Amén. Y así es Dios. Dios solo se agrada, se pone contento, le da placer cuando nosotros le creemos y tenemos fe en Él y su palabra, porque entonces la avenida está abierta para que Él pueda derramar todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Y eso lo agrada. Le agrada bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Y el enemigo sabe y entiende esto. Por eso el enemigo es muy astuto con sus estrategias para impedirnos a creerle a Dios. El enemigo nunca ha hecho nada diferente. Él es igual desde el principio. Tiene las mismas estrategias. Y el punto es, el enemigo logra crear una idea incorrecta en nuestras mentes como es Dios. Porque si Él logra en hacernos pensar que Dios es un Dios enojado, Dios es un Dios lejos, Él es un Dios que da latigazos, estoy hablando. Si Él le logra en nosotros pensar aún un poquito esas cosas, entonces Él puede impedirnos a nosotros a desatar la fe completamente. Amén. La plena fe. Y después no podemos recibir, nos impide de recibir las cosas de Dios. Y les voy a explicar. Miren en Génesis 3, 1-5. Miren lo primerito que Él hace en contra de la humanidad desde el principio. Cuando Él entra al serpiente y le habla a Eva. Dice, pero la serpiente era astuta y Él sigue siendo astuto. Por eso tenemos que saber la verdad para no caer en sus trampas. Él es sutil, Él es astuto.
Y dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso es lo primerito. Él acusa la palabra o contradice la palabra de Dios. Dios no dijo eso, ¿verdad? Está ahí tratando de entrar duda a lo que dice la palabra, y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, para que Él no pueda usar esa táctica en contra de nosotros. Vamos a seguir al 2. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahí está otro, ahí en ese versículo, creo que fue el 3, Sheila, vamos a regresar. Ella le añadió a la palabra, dice, ni le tocaráis. Si uno mira, Dios nunca dijo eso, ella lo añadió. Entonces, otra razón que tenemos que saber exactamente lo que dice la palabra. Por eso hay que leerlo y meditarlo todos los días, porque hay que conocer la palabra para que el enemigo no pueda encontrar como algo abierto, ¿cómo se dice? No puede encontrar un lugar de entrar a sembrar dudas. Tenemos que saberlo como lo sabemos, como lo sabemos nuestro propio nombre. Hay que conocer la palabra de Dios. Ok, vamos a seguir. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Ahí mismo contradice la palabra de Dios con una mentira. Y eso es lo que hace el enemigo siempre, va a contradecir la palabra. Pero mire cómo sigue el enemigo. Sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos lo que el enemigo está haciendo. Él está sembrando la idea que Dios le está quitando algo bueno a Eva. Que Dios a propósito no quiere que Eva y Adán tengan, que sus ojos sean abiertos, que tengan sabiduría, que sean como Dios. Todo eso parece bien. Y Él está diciendo, ¿ves? Dios te está tratando de quitar algo bueno. Está quitando algo bueno de tu vida. Y eso la convenció. Y en el próximo versículo vemos que ella comió. Y eso es lo que el enemigo hace. Él usa muchas voces en este mundo para hacer una idea incorrecta de cómo Dios es. Y eso es, él usa ¿qué? Usa la religión, usa las enseñanzas religiosas de la gente en nuestra familia. Y en mi vida yo les digo, mi mamá y mi papá vienen, bueno, mi mamá principalmente viene del catolicismo. Y ustedes saben, del catolicismo es mucho de obras. Si haces bien, estás bien. Si haces mal, estás mal. Entonces, yo me recuerdo mis padres, si yo me estaba portando mal, y yo admito, de niña me portaba mal, yo lo admito, pero ellos siempre me decían, Dios te va a castigar. Si no haces bien, Dios te va a castigar. ¿Han escuchado esa frase? Dios te va a castigar. Y eso es igual, esa es la semilla que ellos creen que de verdad Dios me iba a castigar. Eso es religión que siembra eso en la mente. Y eso es a propósito y una estrategia, porque si uno tiene esa dudita adentro, ¿cómo se dice algo chiquitico? Esa espina de duda que Dios está enojado conmigo, que Dios es malo, que Dios me va a dar latigazos, que va a mandar un trueno, que Dios, y eso como que se siembra en el corazón. Y aunque uno es cristiano y uno lee la palabra, uno tiene esas, como dije,
espinitas en el corazón, y eso estorba. Eso nos estorba a nosotros de desatar la fe, la confianza, porque la fe es la confianza en Dios. Todavía como que dudamos un poquito. Esa espinita estorba desatar la fe de Dios completa para recibir completo de Dios. Y eso es la estrategia del enemigo. Y esas espinitas vienen bien sutilmente en las películas, en la televisión, en las voces que escuchamos. Está por todo este mundo. El mundo está debajo, Satanás es el Dios de este sistema, de este mundo. Él está encargado de las voces, ¿verdad? En este mundo. Y él siembra esas dudas, trata. Y si nosotros tenemos esas dudas en el corazón, aún una espinita de duda en el corazón que Dios es bueno y que Él se agrada en bendecirme. Si tenemos una espinita y tenemos alguna duda, algún temor de lo que Dios a lo mejor puede hacer, algo malo. Les cuento otra. Yo siempre creciendo, ya era cristiana y quería hacer la voluntad de Dios y quería casarme con el hombre que Dios quería para mí. Pero con esas espinitas siempre pensaba, Dios me va a dar uno feo. Si es el que Dios quiere para mí, va a ser feo. Y después, Dios me va a mandar a África a ser misionera. Y yo no quería ir a África a ser misionera. Pero Dios me va a mandar. Eso es todo ideas erróneas, incorrectas del corazón de Dios. Y si uno tiene esos temores, ¿qué me va a hacer Dios? ¿Qué podrá? A lo mejor algo malo va a pasar para enseñarme algo. Dios me va a hacer algo malo. Si tenemos esas duditas en el corazón, ¿cómo le podemos creer a Dios para recibir lo bueno de Dios? ¿Verdad que no? Es imposible, porque la fe, mira cómo es la fe. Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, el monte, cualquier cosa que nos estorba, cualquier cosa que nos falta o que está quebrado, fuera de orden en nuestras vidas, hablarle a ese monte, eso es un símbolo de cualquier cosa que estorba, y le decimos, quítate y échate al mar. Ese es el primer paso de recibir de Dios. Pero ¿cuál es el segundo? Y no dudare en su corazón. No tenga espinitas en el corazón de duda que ha sembrado el enemigo, aunque a veces que no nos damos cuenta lo que él está haciendo, pero ahí están. No dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero el punto aquí es, no puede haber duda, no puede haber espinitas. Amén. Porque ¿qué es la fe? La fe es la ausencia de la duda. La fe pura, 100%, es que no haya duda, ninguna duda, la ausencia de la duda. Y esas dudas vienen por espinitas del enemigo que él ha sembrado, ideas incorrectas de cómo es Dios, del corazón bueno y puro que es Dios. Y eso, la única manera de sacar esas espinitas es por la palabra de Dios. Amén. Como dice la palabra, lavado con el lavamiento, ¿sí? De la palabra de Dios. Solo la palabra, llenarnos de la palabra. Solo con la palabra de Dios podemos recibir la revelación de cómo es Dios verdaderamente. Porque si nos miramos, tenemos ideas falsas que el enemigo ha sembrado. Por ejemplo, hay veces que la tendencia natural es mirar a Dios como un padre, un padre natural. Un padre natural, fallamos, ¿verdad? Fallamos, hay veces, no juzgamos bien, hacemos una mala decisión, somos humanos.
Somos humanos y hay veces mis hijos saben cuándo pedirme las cosas. Cuando ellos me ven de mal humor, no me van a pedir nada. Me van a pedir cuando me ven de buen humor, ¿verdad? Ahí me van a pedir. Ellos saben, son muy inteligentes, pero Dios no es así. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Dios no cambia. Dios no es como nosotros, no es como un padre humano. Él es sobrenatural, Él es perfecto, Él no cambia. Necesitamos su palabra y tengo aquí versículos porque los necesitamos para poder, cuando el enemigo viene a tentarnos con esas dudas o tentarnos acusando a Dios o tratando de hacer una imagen incorrecta de lo que Dios es, podemos regresar a estas palabras para tener esas armas en contra de las mentiras, las acusaciones del enemigo, en contra de Dios. Porque el enemigo, sabe, la Biblia dice que el enemigo nos acusa a nosotros, ¿verdad? Pero también acusa a Dios. Y por eso tenemos la palabra de Dios para enseñarnos la verdad de Dios. 1 Juan 4:16. Vamos a leerlas rapiditos para siempre guardar estas palabras en el corazón para sacar las dudas, para poder derramar la fe de Dios al 100%. 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Él es amor. No es que Él nos ama, es que Él es amor. Él no puede hacer nada menos porque Él es amor. Él es imposible, no tiene la capacidad de hacernos daño. Dios no tiene la capacidad de hacernos daño en ninguna manera. Amén. Lo que Él tiene para nosotros es lo mejor, porque Él es amor. Miren 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor. Now, estamos hablando de usar la fe de Dios. El temor es lo opuesto de la fe. Si tenemos un poquito de temor adentro de nosotros, no podemos creerle a Dios al 100%. Por eso hay que meditar en el amor perfecto de Dios. Dice, y nosotros, dice, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Meditar en el amor perfecto de Dios echa fuera el temor, las dudas, toda la ansiedad, todas las ideas incorrectas que el enemigo ha puesto en nosotros que causan temor o tenerle miedo a Dios o lo que Dios podrá hacernos, cualquier daño. Eso todo va a salir de nosotros cuando meditamos en el amor perfecto de Dios y lo creemos y lo recibimos. El temor va a salir, porque el temor conlleva castigo. ¿Ves? Ese Dios te va a castigar. Eso es todo temor. Pero el amor perfecto de Dios alivia, saca, limpia, purifica todo eso. Dice, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Eso quiere decir, ¿cómo nos perfeccionamos en amor? Meditando en el amor de Dios para nosotros. Creerlo y recibirlo. Amén. Tengo otro, Santiago 1:17. Hay que renovar nuestras mentes al amor perfecto de Dios para que la verdad de la palabra de Dios borre cualquier imagen incorrecto que el enemigo ha puesto en nosotros, o saque todas las espinas que estorban nuestra fe. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. So, Dios no es que está de mal humor un día y no nos va a contestar. No, así no es Dios. Él no es un padre humano. Él es Dios. Él es Abba y nos ama con amor perfecto. Miren en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Amén. Pensamientos de paz y no de mal. Dios no ha planeado nada malo para nosotros, ninguna derrota, nada para hacernos ningún daño. Amén. Y otras versiones dice planes para tu bien y no para desastre. Planes para darte un futuro y una esperanza. Planes para prosperarte y no dañarte, no lastimarte. Planes para paz. Amén, un futuro lleno de esperanza, un futuro de éxito sin sufrimiento. Dicen otras versiones, sin sufrimiento. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Ningún padre quiere que sus hijos sufran, ¿verdad? Que estén enfermos, que estén pobres, sin casa y sin ropa. Nadie quiere ese para sus hijos. Cuanto más nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y dos más si me permiten. Salmos 31:19. Salmos 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que en ti confían delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Dios es bueno, solo bueno. Amén, solo bueno. Todas estas cosas que estorban las podemos botar porque son las mentiras del enemigo. Esa imagen incorrecta, eso es una imagen mentiroso. Solo la palabra nos enseña como Dios es de verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Salmos 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Dios no nos quita nada bueno. Dios no está para quitarnos nada. Dios está para amarnos con amor perfecto y bendecir nuestras vidas y darnos hasta su reino en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pies. El enemigo es que viene para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos la vida y la vida en abundancia. Tenemos que recordarnos de la diferencia. Todo lo bueno viene de Dios en el nombre de Jesús. Él se agrada en darnos los deseos de nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón. Reconocemos que el enemigo ha logrado en el nombre de Jesús hacer una imagen incorrecta de ti, Señor, porque tu palabra nos muestra que tú eres amor. Y tu palabra nos muestra la verdad, que tú eres amor, que tú nos amas con amor perfecto que saca fuera todo temor. Señor, que tú eres incapaz de lastimarnos o hacernos daño. Tú tienes solo lo bueno para nosotros. En el nombre de Jesús reprendemos todas las mentiras del enemigo. Reprendemos esas imágenes, Señor, engañosas. Todas esas espinas, Señor, que tu palabra,
saque esas espinas, las arranque de las raíces. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos en la palabra de Dios, a mirar a lo profundo de tu palabra, a considerar, Señor, lo que tú nos enseñas de ti mismo, de tu corazón, de tu voluntad, de tu bondad, Señor, de tu amor perfecto. Tú mismo en tu palabra haces, Señor, nos muestras exactamente lo que tú eres, el amor, la bondad, la misericordia. Tú solamente nos enseñas quién tú eres en tu palabra. Qué clase de padre, de Abba, tan hermoso, tan tierno, tan bueno, Señor, que tú eres. Señor, ayúdanos a verte con ojos de verdad, a verte como tú eres de verdad. En el nombre de Jesús, y no caer en las trampas de engaño del enemigo. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe, el espíritu de fe que está en nosotros. Ayudarnos, Señor, a creer, a escuchar y creer tu palabra, Señor, a vivir por fe. En cada día de nuestras vidas, vivir por la fe de Dios que has puesto en nosotros. Cultivar esa fe con tu palabra, Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos a cultivar esa fe con la palabra de Dios para poder abrir el camino, quitarte los límites. Señor, perdónanos que te hemos puesto límites en cuanto nos puedes bendecir. Perdónanos, Señor, por no ejercer nuestra fe, usar nuestra fe. Perdónanos, Señor, para acostumbrarnos con una vida de menos, una vida de que las cosas faltan o están fuera de orden. Perdónanos, Señor, por contentarnos con una vida menos de lo que tú pagaste, ese precio con la sangre de Cristo para tener todas tus promesas y recibirlas. Todo lo bueno que tú tienes para nosotros, y te agradas cuando tienes la oportunidad de derramar todo lo bueno, Señor. Queremos agradarte, queremos vivir por fe para darte esa oportunidad de bendecirnos plenamente, sin límites, hacer lo máximo, mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Eso es lo que te agrada, y queremos vivir esa vida de fe para agradarte y darte esa capacidad, habilidad, Señor, esa libertad de bendecirnos a los niveles que tú quieres en tu corazón, abundantemente recibir en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones, a donde nos caemos corto de todo lo que Dios tiene para nosotros. Escudriña y arranca, Señor, y lava nuestros corazones de todas esas ideas incorrectas, y ayúdanos a conocerte así como eres, para poder recibir todo lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén, amén, amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que les dé su paz. Y todos decimos amén y amén.